Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os quiero hablar de la merienda, si realmente nos aporta algún beneficio prepararles la merienda a nuestros hijos. La merienda la entendemos como una ingesta intermedia entre la comida del mediodía y la cena. Y en este caso, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la merienda debe ser preparada manteniendo el equilibrio en la ingesta total del día. ¿Qué ocurre? Pues que a veces, si nos olvidamos de la merienda, si no la preparamos con asiduidad o, bueno, pues por las razones que sea, pensamos que no es necesaria, podemos estar dejando pasar demasiadas horas entre la ingesta del mediodía, esa comida principal del mediodía, y la cena. Y dependiendo de los niños, bueno, la etapa infantil ya sabéis que es muy variada, abarca desde el nacimiento hasta los 18 años, en los cuales las necesidades, los requerimientos cambian muchísimo. Por eso vamos a ir viendo varios casos que nos pueden pasar. Bueno, cuando os he hablado de las ingestas o del número de ingestas que debemos hacer a lo largo del día con nuestro hijo, pues ya os he dicho que se debe valorar de manera individualizada, porque uno de los factores que más influyen son los horarios de las comidas. Si, por ejemplo, nuestro hijo come temprano, imaginaros en el colegio o en casa tenemos la costumbre de comer temprano, por ejemplo a las 12:30 o la 1, y después cenamos tarde, pues porque en el medio tenemos muchas actividades o el niño sale tarde del colegio y después o vamos al parque si es pequeño para que juegue un poco al aire libre, o tiene que hacer actividades extraescolares o deberes porque ya está, bueno, pues en unos cursos superiores y el nivel de trabajo pues es más exigente, y cenamos por ejemplo a las 8:30 o a las 9, las horas que transcurren desde la 1 hasta las 9 son muchísimas, y para poder mantener la energía suficiente que le requiere esas actividades de la tarde a nuestro hijo, desde jugar hasta estudiar, necesitamos más aporte de energía. Por lo tanto, en estos casos la merienda sería fundamental. ¿Qué ocurre en el caso contrario? Un caso que ocurre, por ejemplo, con muchos adolescentes, con los horarios también de los colegios, pues que a veces salen tarde, bueno, más bien vamos a decir, salen pronto del colegio, alrededor de las 2:30 o 3, sin comer, es decir, comen en casa, con suerte, si viven cerca, 3:30, si viven lejos es probable que hasta las 4 no coman. Esos niños de las 4 a las 8:30 o 9, que sería la cena, no van a necesitar merienda, pero sí van a necesitar un almuerzo a media mañana, porque desde que se levantan hasta que salen del colegio las horas son enormes, no tienen ese, bueno, pues, ese equilibrio en los horarios para poder pasar toda la mañana manteniendo también esos requerimientos energéticos que les puede requerir pues sus actividades también en el colegio. Por lo tanto, ¿la merienda tiene beneficios? Sí. ¿Es siempre necesaria? No. Deberemos evaluar de manera individualizada los horarios de las comidas de cada niño. Vamos a ponernos, evidentemente, como hablamos de las meriendas, en el caso de que nuestro hijo sí necesite esa merienda. Vamos a ver qué tenemos que preparar, porque vamos a transformar, por supuesto, esa merienda en algo beneficioso. Nosotros como padres sabemos cuál va a ser la ingesta total del niño a lo largo del día. Deberemos preocuparnos un poco del menú infantil, también si comen en el colegio, y de lo que vamos a preparar para la cena, porque entre esas dos comidas principales deberíamos también trabajar de manera equilibrada. Esto os lo he explicado también en algunos vídeos. Es decir, si en el colegio se come arroz o pasta y de segundo carne,
en la cena tendremos que poner verdura y huevos o pescado. Si en el colegio se come verdura o legumbres y de segundo pescado, en la cena podemos poner pues un plato combinado, por ejemplo, que tenga proteína tanto del huevo o de la carne, un poco de vegetales, que podría ser una pequeña ensalada, y podríamos poner unas patatas también de acompañamiento. Es decir, vamos equilibrando comida y cena. Y nos queda la merienda para introducir esos alimentos que a veces nos pueden costar un poco más que los ingieran en las comidas principales. Podemos introducir la fruta, podemos introducir el yogur o algún otro lácteo, a ser posible sin azucarar, y de manera que seamos capaces de equilibrar también pues esos llamados postres, que a veces no son postres, que son una merienda buenísima. Dependiendo de los requerimientos, es decir, de las actividades que vaya a realizar el niño esa tarde, podemos incluir alimentos más energéticos, por ejemplo, frutos secos, o podríamos incluir incluso un pequeño bocadillo, que sería cereal y proteína. De rellenos de bocadillos saludables también os he hablado anteriormente en algunos vídeos. Evitamos derivados cárnicos y utilizamos otros ingredientes, como pueden ser el queso, el jamón curado, que aunque sea un derivado cárnico sería una de las opciones más saludables. Podemos utilizar atún o podemos utilizar incluso hummus o una pasta de aceitunas, o que se conoce como tapenade, que nos van a dejar unos bocadillos también deliciosos. ¿Y qué debemos evitar en la merienda para que nos resulte beneficiosa? Pues debemos evitar el consumo de repostería, que nos va a dar mucha energía pero pocos nutrientes, y no nos va a ayudar a equilibrar esa dieta diaria. Debemos evitar también el consumo de ultraprocesados, tanto dulces como salados, que la mayoría de las veces, si me seguís habitualmente, me lo habréis oído repetir cantidad de veces, no nos proporcionan más que pues alimentos de poca calidad, que realmente no nos van a beneficiar en la nutrición de nuestros hijos. También algo a evitar en las meriendas, y que es muy tentador porque es muy fácil de llevar, de transportar y muy bien aceptado por los niños, son los lácteos azucarados, los zumos de frutas envasados, que no son verdadera fruta. Tenemos que favorecer el consumo directo de la fruta, a ser posible masticada. Un truco es llevarla ya partida y pelada con un tenedor. La fruta partida pocos niños la rechazan, pero sin embargo, si tienen que comerse una manzana a mordiscos, casi seguro que la van a rechazar el 90%. Bueno, y tampoco deberíamos utilizar, por supuesto, refrescos azucarados o golosinas en ese periodo de la merienda, porque nos van a afectar también al hambre que puedan tener después para la cena. Importante, las cantidades. La merienda no debe suponer más de un 15% de la energía total de la dieta, es decir, si lo comparamos con la comida del mediodía, alrededor de un 35%, y la cena alrededor de un 25%, evidentemente la ingesta tiene que ser inferior, más pequeña, adaptada también a la edad y al tamaño de nuestros hijos, algo que es importante y que a veces se nos puede olvidar. Si se nos olvida una vez no pasa nada, ese niño puede ser que un día tenga más hambre y que coma más a la hora de la merienda. Igual no le gustaba la comida del colegio, no ha comido apenas nada y tiene hambre, evidentemente, a la hora de la merienda. Pero por norma general no debe ser más abundante que las comidas principales, sino que debe ser una ingesta más reducida. Y si además es de fácil digestión, pues todavía mejor, porque no nos va a afectar después cuando tengamos la ingesta de la cena. Para ese momento ya tendremos hecha la digestión y el niño volverá a tener pues esa sensación de hambre necesaria para que coma a gusto lo que le hemos preparado para cenar.
Y a pesar de que mucha gente piense lo contrario, la merienda es un buen recurso para ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Siempre, por supuesto, siguiendo los consejos que os acabo de dar para preparar una merienda saludable. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a calmar ese apetito, a calmar un poco esa ansia que pueden tener los niños por la tarde o cuando llegan a la hora de la cena si no han tomado nada para merendar. Y a veces, bueno, dependiendo de las edades de los niños, esa ansia por comer porque tienen muchísima hambre les puede llevar a comer más cantidad de lo que realmente necesitan. Por lo tanto, la merienda nos ayuda a calmar y nos ayuda a prevenir también esa sobrealimentación, por ejemplo, a la hora de la cena. Es muy frecuente que esos niños que se quedan con hambre después vayan a la nevera y picoteen más cosas. Pues ahora un poco de queso, ahora un poco de chorizo, ahora un poco de chocolate, ahora un poco... Y eso al final, bueno, pues es sobrealimentación segura. Por lo tanto, merienda ordenada, cena ordenada, prevenimos también el sobrepeso. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.